Heme aquí. Lección 1. La autoridad de las Escrituras. Un estudio sobre la autoridad de las Escrituras. Bienvenido al curso Heme aquí. Mi nombre es Jorge y soy pastor de la Iglesia Evangélica Luterana Confesional en México. Yo seré su guía durante este curso. Durante este curso que llevaremos, vamos a aprender 5 historias de la Biblia con el fin de llegar a conocerlas bien y enseñarlas a otros. También, el método que emplearemos nos servirá para enseñar cualquier historia bíblica. Les animo a que una vez comenzado el curso lo terminen, pues será de bendición para usted y los que le rodean. La forma en que llevaremos este estudio será la siguiente. Estará dividido en 4 partes. Las partes serán: captar. Aquí usaremos una introducción que capte la atención del estudiante. Esta introducción tendrá que ver con el tema de cada lección. Contar. Aquí contaremos la historia bíblica de la lección. Primero veremos la historia en un video que la relata con dibujos para conocer la lección. Considerar. En esta sección daremos un repaso profundo de la historia bíblica. Incluiremos en ella comentarios y un poco más de carne en la misma, viendo el contexto y haciendo preguntas sencillas para repasar y aprender bien la lección. Consolidar. Aquí vamos a aplicar la historia a nuestra vida. Cada vez que vemos una historia en nuestra lección, queremos identificar problema y solución de la misma, pecado y Jesús, y profundizaremos más con preguntas más profundas, animando una respuesta más detallada. La historia bíblica que vamos a aprender hoy es cuando Jesús es tentado en el desierto, como la leemos en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 12. En esta historia usaremos la forma o el método que acabamos de mencionar, y esto nos ayudará a conocer mejor la historia bíblica y poder enseñarla a otros. También nos servirá como un ejemplo del uso del mismo método para enseñar otras historias bíblicas. Comenzaremos por la parte de captar. Puede haber muchas palabras, pero solo una es la verdad. Esto es algo que dice la gente hoy en día muy seguido. Es muy común ver o escuchar sobre puntos de vista distintos y cómo cada punto según su partidario es lo correcto. ¿Cómo es posible saber qué es la verdad hoy en día? Solo hay una fuente para la verdad y solo hay un proveedor de ella. Esto nos lo muestra Jesús en la historia de las tentaciones. Jesús, después de ser bautizado, es llevado por el Espíritu al desierto y durante 40 días es tentado por el diablo. El diablo viene a Jesús, el cual es verdadero Dios y verdadero hombre, y le tienta con sus necesidades físicas. Jesús tiene hambre después de 40 días y el diablo lo sabe. Viene presto a aprovechar la ocasión para hacer caer a nuestro Señor. Pero pasa algo que no preveía el diablo. Nuestro Señor y Salvador sabía cómo hacer frente al enemigo. Él, Jesús, responde a cada tentación que el enemigo ponía con el arma más eficaz. ¿Cuál es esta arma? Es la palabra de Dios, que tiene el poder y autoridad de aquel por el cual es dada, y que es fuente confiable, pues Dios no es hombre para que mienta. Esta fue la primera parte de nuestro método, fue la parte captar. Ahora pasaremos a la segunda, contar. Ahora veremos de qué manera es que Dios nos muestra la autoridad de su palabra. Para esto veremos la historia directamente de nuestras Biblias. Esta historia está situada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Les animo a que abran sus Biblias y disfruten del video que tenemos preparado para ustedes, el cual les mostrará la misma historia pero con dibujos. Para esta historia tomamos la Nueva Versión Internacional, o NBI. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: «Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan». Jesús respondió: «Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego, el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna». También está escrito: «No pongas a prueba al Señor tu Dios», le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos de la tierra y su esplendor. «Todo esto te daré si te postras y me adoras». «Vete, Satanás», le dijo Jesús, porque escrito está: «Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él». Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea.
Ahora vamos a repasar la historia que acabamos de aprender con un propósito. Queremos aprenderla bien para poder compartirla con otros. Una manera que usaremos para aprender bien esta historia es usando las preguntas ¿qué?, ¿dónde? Y ¿cómo? Y así aprender bien esta historia. Después de contestar estas preguntas, añadiremos un poco más de información a la misma para profundizar. Esta fue la segunda parte de nuestro método, la parte de contar. Ahora pasaremos a la parte de considerar. ¿Dónde estaba Jesús en nuestra historia? Respuesta: en el desierto. El desierto es un lugar duro y difícil para la vida. No es muy fácil encontrar alimento en él. Hay fieras de todo tipo. Escasea el agua. No es un lugar para pasear por su dureza. ¿Cuántos días estuvo allí? Respuesta: 40 días. En el desierto vemos a un hombre que pasa más de 40 días sin comer ni beber nada. ¿Qué clase de hombre puede hacer esto? La mayoría de los hombres no duraría ni una semana, pero él está ahí 40 días. Este hombre no es solo un hombre, es Dios y hombre, el Redentor del mundo, en el cual conviven las dos naturalezas con un propósito. Esto es rescatar al género humano de la falta cometida en el jardín del Edén. ¿Quién vino a Jesús? Respuesta: el diablo. ¿Para qué vino a él? Respuesta: para tentarle y hacerle fallar en su vida perfecta. ¿Cuál fue la primera tentación que trajo el diablo a Jesús? Respuesta: el diablo le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y come. ¿Qué respondió Jesús a esta tentación? Respuesta: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este escenario desolador que es el desierto, Jesús no está solo. Alguien viene, no con buenas intenciones. Es el diablo. Viene aprovechando la condición humana del Salvador para hacerle caer y no cumplir con su tarea perfecta. Él sabe que, si Jesús falla una sola vez, él tendría la victoria y todo el género humano sufriría por eso. Sabe que el Señor tiene hambre, sabe que es Dios, pero que también es verdadero hombre y le tiene. Primero, aprovecha de la necesidad de Jesús, de su humanidad, esto es, que tiene hambre. Como una fiera se lanza contra Jesús y lo tienta diciéndole: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo, con la misma astucia que en el jardín del Edén, viene tentando, torciendo la verdad con hábiles mentiras. Él viene diciendo la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios y que como tal tiene poder y no tiene por qué sufrir hambre. El diablo le dice a Jesús que use su poder divino para proveer para su necesidad de alimento. Pero Jesús conoce a su adversario. Él sabe que si hace caso a esto que le dice el diablo, él fallaría al no confiar en su Padre Celestial que lo mantuvo por 40 días sin alimento. Usaría su poder divino para sí mismo, caso que no pasa en todo el ministerio de Jesús, pues él usó su poder para servir a otros y nunca para él de manera egoísta. El acusador, el diablo, viene mintiendo, usando la verdad para corromper, como en el jardín del Edén. Pero pasa algo que no pasó en Edén. Jesús le responde usando lo único que es verdadero y que tiene la autoridad de Dios. Esto es su palabra, y le dice: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús demuestra que es lo verdaderamente importante. Esto es la palabra de Dios, la cual da vida al hombre muerto en su pecado, llevándola a la fe de vida, como lo dice Pablo. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esta es lo único realmente importante para el hombre, pues en esta palabra que nos da Dios se encuentra la verdad de que somos pecadores y merecemos el infierno, pero también está la miel del Evangelio, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Se dio por vencido el diablo? Respuesta: no, el diablo siguió su labor de tentar a Jesús. ¿En qué manera tentó el diablo a Jesús? Respuesta: el diablo, después de tentar a Jesús con su necesidad del hambre, ahora usó la palabra de Dios para hacer caer a Jesús en su trampa. Él lo lleva a la parte alta del templo y le dice que se arrojara. Total, Dios mandaría a sus ángeles a cuidarlo. ¿Cómo respondió Jesús? Jesús usó la misma palabra de Dios que el diablo había torcido para hacerle frente. Él le dice al diablo: también está escrito,
no tentarás al Señor tu Dios. El diablo no cesa en su tarea, ahora viene una vez más a Jesús, tratando de hacer que Jesús rete al Señor. Pero Jesús conoce a su adversario y le responde con la palabra de Dios. El diablo continúa con su ataque. No quiere desaprovechar esta oportunidad que tiene de hacer que nuevamente lo perfecto sea corrompido y vuelva a tentar a Jesús. Continúa con su vieja estrategia de torcer la verdad en mentira, como en el huerto con nuestros primeros padres. Ahora tienta a Jesús con la misma palabra de Dios cuando lo lleva a la santa ciudad y lo pone sobre la parte más alta del templo y le dice: si eres el Hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Ciertamente Dios dijo estas cosas, pero no en el contexto que lo está usando el diablo con Jesús. Dios nos dice esto en su palabra para que sepamos del amor cuidadoso que nos tiene y recordarnos que Él está con nosotros. Pero el diablo tuerce esta verdad. Quiere que Jesús crea la verdad que Él ha torcido, como lo hizo con Eva. Pero Jesús le muestra que Él no tiene la autoridad para contraponer la Escritura a quien la dio, sino que la misma Escritura, que es la palabra de Dios, responde a la misma. Jesús le responde: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús responde a esta tentación de retar a Dios y su cuidado con las palabras: no tentarás al Señor tu Dios. Estas palabras vienen del libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 1 al 7, donde los israelitas habían tentado, es decir, retado al Señor requiriendo un milagro y dudando que Él proveería a su manera. El diablo trata de hacer que Jesús rete al Señor, pero Jesús conoce a su adversario y le responde con la palabra de Dios, y así vence esta tentación. ¿El diablo dejó de atacar a Jesús? Respuesta: no, él continuó tentando a Jesús. Viene una tercera vez más intentando hacer caer a Jesús en sus trampas. ¿Con qué tentó a Jesús esta vez? Respuesta: el diablo le dijo a Jesús que, si lo adoraba, le daría poder terrenal y riquezas, y no sufriría. ¿Cómo respondió Jesús a esta tentación? Respuesta: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo continuó con su ataque. Quiere que Jesús caiga y falle, y le tienta nuevamente llevándolo a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. El diablo le ofrece poder a Jesús, un poder que es pasajero, si Él le adora y le sirve. En efecto, el diablo le dice a Jesús: tú no tienes que sufrir durante tu ministerio en esta tierra, porque tú eres el Hijo de Dios. Ríndeme honor y yo te daré autoridad sobre todo el mundo. Así que el diablo promete lo que no puede dar, con la intención de destruir el propósito del ministerio de Jesús. Este propósito es llevar una vida perfecta por nosotros y cumplir ante Dios lo que nosotros no podemos, siendo nuestro Cordero Pascual en el cual somos librados y reconciliados con Dios. El Salvador no cae en esta tentación. Él usa la palabra de Dios, la cual tiene la autoridad del que la da, para decirle al diablo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo uno es digno de ser alabado, y es el Señor. En efecto, le dice: no te adoro, Satanás, vete de aquí. La palabra de Dios es fiel y verdadera, y en ella tenemos el poder para hacer frente a los ataques del enemigo. Después de ser tentado por el diablo y salir victorioso por nosotros, el diablo deja a Jesús por un tiempo, y ángeles vienen a servir a Jesús. Cuando Jesús se entera que Juan el Bautista estaba preso, vuelve a Galilea. ¿Qué usó Jesús para hacer frente a cada ataque del diablo? Jesús usó la palabra de Dios, la cual tiene la autoridad de Dios y en la cual está el arma que necesitamos para combatir estas tentaciones que nos trae el enemigo. Esta fue nuestra sección del curso de considerar. Ahora pasaremos a la última, la cual es consolidar. Ahora vamos a concluir aplicando la historia a nuestras vidas. Cuando aprendemos o enseñamos una historia bíblica, queremos identificar problema y solución de la misma, el pecado y Jesús, y profundizaremos con preguntas más detalladas para obtener una respuesta que nos ayude a identificar la ley y el Evangelio.
Vamos a definir los términos ley, evangelio y santificación. Comenzaremos con la ley. La ley es lo que Dios demanda que cumplamos a la perfección y que no podemos hacer. El evangelio son las buenas noticias de lo que Dios ha hecho por nosotros en un amor no merecido que llamamos gracia en Cristo Jesús. La santificación es lo que queremos hacer en nuestras vidas movidos por el amor de Dios. ¿Qué nos enseña esta historia? En esta historia nos enseña la autoridad de las Escrituras a través del uso que el mismo Jesús les da. Él, Jesús, es tentado en el desierto durante 40 días por un enemigo feroz que lo ataca aprovechando su condición de hombre. El diablo viene sutilmente poniendo a prueba a Jesús, pero lo vence con lo único que es capaz de hacerlo y que tiene la autoridad de quien lo da, la palabra de Dios. Esta es el arma más poderosa que tenemos contra los ataques del enemigo que nos intenta hacer caer. Esta arma nos es dada por Dios, como se lo hace saber Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Aun cuando el enemigo trata de torcer la palabra para crear confusión, la misma palabra disipa dicha duda y nos consuela y nos fortalece. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad de Dios quien la da. Cuando el diablo tentó a Jesús, Jesús usó la palabra poderosa de Dios para luchar contra las artimañas del diablo. Y es esta misma palabra de autoridad que el Señor sigue usando para mantener a su iglesia libre del error, permaneciendo en la verdad que nos es revelada en ella. ¿Qué me enseña a confesar esta historia? Vemos a Jesús combatiendo al enemigo con el arma que es poderosa y eficaz, que es la palabra de Dios. Lo vemos y notamos que, a diferencia de Él, no siempre hemos dado la primicia a la palabra de Dios. Cuando el diablo viene y nos tienta, nuestra carne nos hace dudar de lo que escribió Pablo a Timoteo, de que toda palabra es inspirada por Dios y que tiene un propósito. Olvidamos esto y el miedo nos hace su presa. Ponemos por encima de la palabra de Dios nuestra propia razón y pensamos que nuestro propio decir es más convincente que la Escritura. Fallamos una y otra vez y caemos en la trampa del enemigo, porque el viejo hombre en nosotros nos conduce a no atesorar y a usar el bendito don que Dios nos ha dado en su palabra. Qué buena noticia tiene esta historia para mí. Aquí vemos a Jesús cumpliendo su tarea como sustituto. Y damos gracias a Dios porque donde nosotros fallamos, Él triunfa. Él sale victorioso haciendo por nosotros lo que no podemos hacer. Esto es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. ¿Qué me enseña a pedir esta historia? La historia de cuando Jesús es tentado en el desierto me enseña a confiar plenamente en la autoridad de la palabra de Dios. Me muestra que la única arma contra los ataques del enemigo está en ella, y también en ella está el amor tan grande que Jesús tiene por mí, el cual me motiva a confiar en ella para mi salvación. Terminemos nuestra primera lección con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque donde nosotros fallamos, tu Hijo triunfó, venciendo los ataques del enemigo por nosotros. Nos mostró dónde es que está la autoridad para hacer frente a él, en tu santa palabra. A pesar de que yo he fallado al no confiar plenamente en la autoridad de tu palabra, ella no pierde su poder. Ayúdame, Señor, a estar atento a ella de manera que la atesore como el bendito regalo que es, y que sea ella quien me guarde en la fe en Cristo Jesús. Amén.